Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema, una nueva epístola, en este caso la epístola a Tito. Esta es una epístola escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en los años 62-64, y Tito es origen griego y de alguna forma era incircunciso. El apóstol Pablo menciona en Gálatas que no se le obligó a circuncidarse, y también le acompañó a Pablo en su segundo y tercer viaje misionero, y también estuvo en Creta ministrando, y prácticamente era un anciano o un pastor, capacitado por el apóstol Pablo, ganado por el apóstol Pablo. Y esto es lo que vamos a ver, qué fue lo que el apóstol Pablo tenía que decirle a Tito. Tito, junto con la primera carta y la segunda carta a Timoteo, se conocen como las epístolas pastorales. Así que es muy importante, sobre todo para los ministros, pero sobre todo también pensando un poco que la congregación tiene que saber un poco acerca de las instrucciones que se dan para la iglesia en general. Así que vamos a leer y vamos a estar analizando solamente 4 versículos, y pues vamos a ello. Dice así la palabra de nuestro Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hasta aquí vamos a leer, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, te rogamos que nos dirijas a través de ella, que podamos, Señor, comprender lo que quieres para nuestra vida, también lo que no quieres, y que podamos agradarte tomando decisiones correctas para la honra, la gloria de tu bendito nombre, y también para el engrandecimiento del reino de los cielos. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, entonces, aquí empieza Pablo. Recuerde, Pablo significa pequeño. Es el último de los apóstoles escogido por el Señor Jesucristo, digamos, es el 12º apóstol, sucesor de Judas, porque aunque en Hechos de los Apóstoles se elige a José, llamado el Justo, sin embargo no fue llamado directamente por el Señor Jesucristo, que es uno de los requisitos para el apostolado. Por lo tanto, en estos tiempos ya los apóstoles no existen, ya solamente hay 12 apóstoles, y ahí incluimos al apóstol Pablo. Y si ahora encontramos apóstoles llamados así, realmente mal dicho, porque al final solo hay 12 y nada más. Siervo, acuérdense, la palabra siervo es doulos, esclavo de Dios, y apóstol de Jesucristo. Entonces, aquí, si usted se da cuenta, va a separar a las dos personas de la Trinidad. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo es como si fuera hacia dos, pero recuerde que es hacia uno, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces, una de las cosas que dice, sirve a Dios, y apóstol, porque la palabra apóstol es uno que es llamado para ser enviado, porque Jesús en el capítulo 9 del libro de los Hechos, allí le llama para, de alguna manera, encomendarle la misión de ir y predicar el Evangelio
y también estar entre magistrados, reyes, y ir por toda una zona grande, ¿verdad?, predicando este evangelio. Dice, conforme a la fe de los escogidos, esto indica que es la misma fe que tenían aquellos que habían creído en Jesucristo y que ahora Él cree, pero además todos los escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces estamos hablando de la verdad en cuanto a, porque en estos tiempos, como ya todo es un poquito, digamos, relativo, cuando se habla de la verdad, se preguntan la verdad según quién. Y bueno, entonces aquí está según la piedad, ¿verdad? La respuesta aquí mismo la tiene. ¿Según quién? Bueno, según la piedad. Y esto refiriéndose a la palabra de Dios, refiriéndose al camino que llevaba la iglesia, refiriéndose a Cristo mismo y refiriéndose a la devoción que uno tiene hacia Dios y hacia la persona de Jesucristo y hacia la persona del Espíritu Santo. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día estaremos en la presencia de Dios, en el reino de los cielos. Recuerde que hay dos reinos, un reino terrenal y un reino celestial. El reino celestial es para la iglesia, el reino terrenal es el reino prometido a Israel, mencionado en el Apocalipsis, donde Cristo gobernará por 1000 años sobre la tierra, cumpliendo así esa promesa a su siervo David. Y por esta razón decimos la cual Dios, o sea, la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y esto en cuanto a la redención del ser humano, el perdón y la vida eterna que de alguna manera Dios tenía preparado para todos aquellos que creyeran en su unigénito Hijo. Verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces dice a su debido tiempo, y es que pasaron desde Adán hasta el Señor Jesucristo aproximadamente unos 3000 años. Entonces, en ese tiempo, en el nacimiento de Cristo el Salvador y después en su crucifixión, se manifestó la palabra por medio de la predicación, es decir, esta palabra es la misma que de alguna manera ha permanecido desde siempre, porque Jesucristo mismo lo dijo, los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que, de alguna forma, tenemos que entender que la predicación es la misma, la fe en el Redentor. En este caso, en el Antiguo Testamento se tenía fe en el sacrificio que se hacía por expiación de los pecados y después el sacrificio perfecto que es Cristo Jesús, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí está, es la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios y después dice nuestro Salvador. Y regularmente cuando hablamos de Dios nuestro Salvador nos referimos al Señor Jesucristo y allí nuevamente tenemos integrada, ¿verdad?, la Trinidad. La palabra Trinidad, como lo he dicho en varias ocasiones, no está en la Escritura, pero está implícita, como aquí, como veíamos, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, como si fueran dos personas, porque lo son, pero en una misma esencia. ¿Se acuerdan? Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús le dice, el Padre y yo, uno somos. Así que ahí está de alguna manera implícito, ¿ok? Y seguimos, a su debido tiempo, ¿ok? Me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador a Tito. Y aquí tenemos estos pasajes donde prácticamente va a aparecer Tito. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. En Gálatas 2 también ahí está,
mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo que todo ser griego, fue obligado a circuncidarse, es decir, no se circuncidó. En 2 Timoteo también dice, por demás que me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, es decir, fue encomendado a otro lugar. Entonces aquí encontramos este Tito, que es colaborador y siervo del apóstol Pablo. Y entonces dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, y esto, verdadero hijo, porque aquí, por ejemplo, menciona Demas, me ha desamparado, uno que amó más a este mundo, y verdadero es el que permanece a pesar de las circunstancias, a pesar de que no se cumplan las expectativas que uno tenía acerca del cristianismo, pero permanece en fe, creyendo la palabra de Dios, no se desvía ni a diestra ni a siniestra, sino que permanece allí sirviendo y siguiendo al Señor. Por eso dice verdadero hijo en la común fe, porque existen personas que parecen hijos pero no son, que parecen cristianos pero no son, que parecen salvos pero no son. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y una de las características de un verdadero discípulo es que permanece, no apostata. ¿Ok? Y entonces ahora va con la gracia, que es el favor no merecido, la misericordia, el amor a la miseria que Dios tuvo, es decir, a pesar de nuestra condición, Dios nos amó, y paz, ¿verdad? Que de alguna manera tiene que ver con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios en nuestras vidas. Entonces, el deseo y el saludo de Pablo es gracia, el favor de Dios, la misericordia, el amor no merecido de Dios para nuestras vidas, y la paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí nuevamente dice Padre del Señor, porque es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre y del Señor Jesucristo, fíjese, dos personas, Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Nuestro Salvador. Pero sabemos que el que nos salva es Dios, por lo tanto, Jesús es Dios. Y esto tiene que quedar bien claro en nuestra vida, porque tenemos que creerlo, porque la condición en la salvación es creer y arrepentirse. Así que si nos arrepentimos y creemos en el sacrificio que hizo Cristo Jesús en nuestro lugar por nuestros pecados, seremos salvos, nuestra vida será transformada, seremos nacidos de nuevo, y nuestra vida reflejará la salvación por medio del Espíritu Santo que habitará en todo creyente, y su vida será manifiesta como una persona salva. Así que aquí vamos a dejar, esta prácticamente es la introducción a Tito. Si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz y nos ayuda. Gracias porque nos das de tu paz, de tu misericordia y de tu gracia para poder vivir la vida cristiana conforme a tu palabra. Ayúdanos a permanecer para, de alguna manera, servirte, honrarte, adorarte, porque eres digno de recibir la gloria y la honra, pues tuya es. Señor, bendice a todas las personas que escuchan esto, para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Pues muchas gracias. Gracias también a aquellas personas que le dan like, que también se han suscrito. Y bueno, si nos hace favor, puede suscribirse y darle like si no lo ha hecho. Que Dios lo bendiga. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.